Creer que el gran diluvio y la historia de Noé es solo una anécdota lejana o un cuento para niños es el error más catastrófico que muchos cometen, porque detrás de la imposición divina que recibió este hombre yace una verdad tan aplastante y urgente para nuestra propia existencia que la mayoría prefiere ignorarla, sumergidos en la corriente de un mundo que no ve la marea venir. Noé no fue un superviviente por azar, fue el custodio de la promesa, el navegante de la fe en un océano de desesperación, un faro de rectitud en una noche sin estrellas. Hoy desentrañaremos su imposible mandato para entender el nuestro, revelando misterios ocultos que no solo despertarán tu curiosidad, sino que sacudirán los cimientos de tu fe. Esta no es una simple narración, es un llamado a la reflexión profunda, a la transformación del alma. Imaginen, si me lo permiten, un lienzo cósmico desplegándose mucho antes de que la Tierra adquiriera su forma, antes de que el hombre respirara su primer aliento. En aquel tiempo inmemorial, los hijos de Dios, seres de luz y poder indescriptible, habitaban los reinos celestiales. Su propósito era la adoración y la obediencia al Creador. Sin embargo, en el tejido perfecto de esa armonía, surgió la rebelión. Uno de estos seres, revestido de una arrogancia incomprensible, desafió la autoridad divina, precipitando su propia caída y la de muchos otros que abandonaron su morada celestial. Esta es la semilla de la desobediencia, el primer quiebre en la eternidad que prepararía el escenario para la catástrofe que Noé presenciaría, un presagio de la oscuridad que intentaría consumir a la humanidad. Estos seres celestiales, despojados de su gloria original, buscaron en la tierra un nuevo dominio, un lugar donde desplegar su agenda de corrupción. Descendieron de sus alturas, no como mensajeros de luz, sino como sombras que se arrastraban, seducidos por la belleza terrenal. El jardín del Edén, ese paraíso de paz y armonía diseñado para Adán y Eva, ya había sido el campo de batalla de la primera gran tentación, donde la autoridad de Dios fue desafiada. La caída de nuestros primeros padres, al comer del fruto prohibido, no solo les expulsó de un santuario idílico, sino que sembró una maldición que se extendería por generaciones, tejiendo el dolor y el esfuerzo en el ADN mismo de la existencia humana. Y así, la tierra, antes un vergel de delicia, se convirtió en un campo de espinos y cardos, reclamando el sudor del rostro del hombre para arrancar su sustento. La maldición, como una sombra pesada, cayó sobre la humanidad, obligando a Adán y a sus descendientes a labrar la tierra con arduo trabajo, a sentir la opresión de la subsistencia diaria. Dios, en su inmensa tristeza por la desobediencia, no pudo permitir que el pecado y la eternidad coexistieran en el Edén, expulsando a la pareja de ese paraíso perdido. Aquel error, tan profundamente arraigado en la fragilidad humana, no fue un incidente aislado, sino el primer capítulo de una historia que Noé, siglos después, vería culminar en un juicio sin precedentes, en una purificación global. La familia humana creció, pero no sin divisiones profundas. Caín, el primogénito, arrastrado por la envidia y el resentimiento, manchó la tierra con la sangre de su propio hermano, Abel, inaugurando una estirpe marcada por la violencia y el olvido de Dios. Pero en el corazón de Eva, una nueva esperanza floreció con el nacimiento de Set, mi antepasado, a través de quien se gestó una línea piadosa, un camino estrecho de aquellos que, a pesar de las adversidades, invocaban el nombre del Señor. Así, la humanidad se bifurcó, dos corrientes fluyendo en direcciones opuestas, la estirpe de Caín, abrazando la oscuridad, y la estirpe de Set, anhelando la luz divina, en una lucha ancestral que definiría el destino de la creación. En aquella era primigenia, la vida humana se extendía por siglos, una longevidad que hoy nos parece casi mítica. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, Set, su hijo, 912, y Enoc, el hombre que nunca conoció la muerte, caminó con Dios. Imaginen la sabiduría acumulada, la conexión íntima con los orígenes del mundo que estos patriarcas poseían. Sin embargo, ni la vasta experiencia ni la profunda conexión con la tierra pudieron blindarlos contra las flaquezas del espíritu humano, los celos, la ira, la violencia
esas malezas que brotan del corazón caído. La humanidad crecía en número y en conocimientos, pero hay también en la sutileza y audacia del pecado. Fue en esta época de grandes vidas y crecientes sombras que surgió mi bisabuelo, Enoc, un hombre cuya fe era tan vibrante que trascendió los límites de la mortalidad. Su devoción inquebrantable, su amor ferviente por Dios, lo convirtió en un canal para el poder divino, bendecido con la capacidad de profetizar el futuro con asombrosa precisión. Él habló del juicio venidero, de la purificación que Dios traería sobre la tierra, mucho antes de que la sombra del diluvio se perfilara en el horizonte. Enoc, cuyo nombre significa dedicado, no solo vivió en una relación íntima con el Creador, sino que fue arrebatado de este mundo sin experimentar la muerte, dejando un testimonio eterno de lo que significa caminar con el Señor. 10 generaciones después de Adán, la humanidad se encontraba en una encrucijada peligrosa. A pesar de los avances y la organización social, la maldición de la tierra hacía que la vida fuera una lucha constante, un sudor incesante por la supervivencia. Fue entonces cuando mi padre, Lamec, me dio el nombre de Noé, que significa consuelo o descanso, profetizando que yo traería alivio a un pueblo exhausto por el dolor y la labor bajo el peso de la maldición. Nací con un propósito, con una vocación, en un mundo que se precipitaba hacia el abismo, un mundo malvado, un mundo que había sido invadido por la sombra de los Nefilim, esos gigantes, seres antinaturales que torcieron aún más la senda de la humanidad. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén, mi abuelo, cuyo nombre, cargado de un presagio ominoso, significaba cuando él muera, esto sucederá. Era una profecía velada del diluvio, un tic-tac en el reloj cósmico que marcaba el tiempo para el juicio. La vida de Matusalén se convirtió, sin saberlo, en la cuenta regresiva más larga de la historia humana, un recordatorio silencioso de la paciencia divina, pero también de la inevitabilidad de su justicia. Las comunidades y los clanes florecieron, explorando la tierra, desarrollando habilidades, creando civilizaciones incipientes, pero en su corazón, la oscuridad crecía. Los Nefilim, nacidos de la unión impía entre los ángeles caídos, esos hijos de Dios que abandonaron su morada, y las hijas de los hombres, eran una anomalía, un testimonio viviente de la depravación que se había apoderado de la tierra. Eran hombres poderosos de antaño, hombres de renombre, admirados y temidos, sí, pero su presencia solo profundizaba el caos, desviando la adoración del Creador hacia una fascinación por lo grotesco y lo perverso. Legiones malignas infiltraban la humanidad, y la tierra se llenó de violencia y corrupción moral. Imaginen un mundo así, donde cada pensamiento, cada intención del corazón humano, era continuamente solo para el mal. La humanidad, la joya de la creación divina, se había extraviado de tal manera que el corazón de Dios se dolió profundamente por haberla hecho. La violencia, la maldad y el engaño habían corroído el alma del mundo. Fue en este clímax de depravación que una decisión, desgarradora para el Creador, fue tomada. El Señor resolvió borrar de la faz de la tierra no solo al hombre, sino también a los animales, a las criaturas rastreras y a las aves del cielo. No había otra opción para sanar un mundo que se precipitaba en el caos más absoluto, donde el Espíritu de Dios no podía contender para siempre con la obstinación humana. El juicio era inminente, una purificación por agua estaba a punto de descender, pero en medio de esta oscuridad, una luz se encendió. Visualicen conmigo un paisaje sombrío donde la honestidad y la bondad se marchitaron como hierba seca, donde el engaño y la manipulación se convirtieron en la moneda corriente, la norma social. Las familias, lejos de ser refugios de amor, eran campos de batalla de traición. Los vecinos, depredadores en lugar de protectores. Los gobiernos, símbolos de opresión, cimientos de la ley del más fuerte. No era un lugar de paz, sino un pantano de pecado, violencia y corrupción, una herida abierta en el corazón de la creación. Dios, al contemplar esta devastación espiritual y moral, sintió una tristeza infinita, un dolor tan profundo que trascendía toda comprensión humana, como un padre con el corazón destrozado por la rebeldía de sus hijos,
pero magnificado al infinito. Y esa luz, mis queridos hermanos, esa gracia inmerecida, recayó sobre Noé, en un mundo donde cada intención de los pensamientos del hombre era solo mal continuamente, donde cada aspecto de la naturaleza humana estaba corrompido. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Era un hombre justo, íntegro, que caminaba en estrecha relación con Dios, a diferencia de sus contemporáneos que se entregaban a la depravación. Su familia, unida por la fe, se mantuvo lejos de las uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Noé no era perfecto, pero se esforzó sinceramente por seguir los mandamientos de Dios. Su vida era un testimonio de obediencia, un santuario de rectitud en medio de la podredumbre moral y espiritual del mundo. Como su bisabuelo Enoc, Noé encontró su alegría en servir y obedecer al Señor, viviendo una vida irreprochable. Mientras otros se sumergían en los placeres efímeros de la carne, él cultivaba una relación íntima con el Creador, valorando cada paso de su jornada con Él. Y fue a este hombre, a este faro de esperanza, a quien Dios confió su dolorosa decisión. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres, y he aquí que yo los destruiré a ellos junto con la tierra. Esta fue una revelación que apuntaba a la raíz profunda de la corrupción, una sentencia dictada por la justicia divina. Pero en el mismo aliento de juicio resonó el eco de la gracia. Dios, en su infinita misericordia, eligió preservar un remanente, un pequeño grupo de personas para repoblar la tierra, y Noé fue el instrumento de esa salvación. Hazte un arca de madera de gofer, fue la instrucción divina. No un barco cualquiera, sino una fortaleza flotante, un refugio de esperanza. Este era el proyecto de Noé, no una tarea delegable, sino un acto de fe personal que le exigía construir compartimentos, establos, jaulas, revestir todo con brea para impermeabilizarlo, una tarea titánica que sería un testimonio viviente de la inminencia del juicio y la promesa de un nuevo comienzo. Las dimensiones del arca eran asombrosas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Era más que un barco, era una barcaza colosal, diseñada para flotar y preservar la vida, no para navegar los océanos. Una ventana, a 18 pulgadas del techo, para la luz y la ventilación, y una puerta lateral, una única entrada. Estas instrucciones precisas, meticulosas, hablaban de un Dios que no dejaba nada al azar, que en su plan de destrucción tejía con la misma exactitud los hilos de la salvación. El arca se erigía, lenta pero inexorablemente, como un monumento a la fe en un mundo ciego a la verdad. Al comenzar la construcción, Noé no podía comprender la magnitud del desastre venidero. Solo sabía que debía confiar, obedecer, martillo en mano, clavo tras clavo. El mensaje divino era claro: debes hacerla, y así lo hizo. Solo después, el Señor le reveló el panorama completo de sus planes, porque he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé, convocado para el papel más crucial en la historia de la salvación y el juicio, se encontró en un momento extraordinario, cargado de una responsabilidad y un propósito que pocos mortales han conocido. Dios, en su soberanía, hizo un pacto con Noé, un acuerdo solemne en medio de la inminente catástrofe. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé sería el eslabón, el puente entre un mundo viejo y uno nuevo. Pero la promesa no terminaba ahí. De cada ser vivo, de cada especie, 2 de cada tipo, macho y hembra, deberían entrar en el arca para mantener viva la descendencia, junto con vastas provisiones de alimento para todos. Imaginen la tarea, mis amigos: una casa flotante para 35.000 pares de animales, o 136.000 ovejas en la mitad de su capacidad, con espacio suficiente para alimento y refugio. Esta era una labor que solo el poder divino podía orquestar. El instinto migratorio infundido por el Creador en cada criatura, guiándolas hacia el arca.
Noé no las recopiló por habilidad humana, sino por la mano invisible de Dios, y él, con una fe inquebrantable, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No había vacilación ni duda en su corazón. A pesar de los incontables obstáculos, de las burlas de sus contemporáneos, de la inmensa cantidad de materiales y los años que la construcción demandaría, Noé perseveró. Era un predicador de justicia, y la construcción del arca era su sermón más poderoso, un testimonio silencioso que resonaba en cada golpe de martillo, invitando al arrepentimiento. 120 largos años, imaginen el tiempo, la paciencia, la constancia que exigió esa obra monumental. Durante más de un siglo, Noé y su familia trabajaron, mientras él proclamaba sin cesar el mensaje de arrepentimiento. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era una advertencia tangible, una manifestación física de la justicia venidera, un llamado urgente a volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero la incredulidad era rampante. La gente banqueteaba, bebía, se casaba, se entregaba a sus placeres, ciegos, sordos a la inminente destrucción, burlándose del viejo loco Noé y su ridículo barco en tierra seca. Su incredulidad era una tragedia que se cocinaba a fuego lento. La humanidad de aquella era antediluviana, a pesar de su longevidad y logros, construcción de ciudades, instrumentos musicales, metalurgia, se había hundido en una orgullosa autonomía que ignoraba a su creador. Noé, mientras construía, debió haber soportado no solo el agotamiento físico, sino también el escarnio y la incertidumbre. Perdió a su padre, Lamec, y su bisabuelo, Enoc, ya había sido llevado por Dios, el profeta que había anunciado el juicio. La soledad de su fe debió haber sido un peso inmenso. Pero Noé, en su obediencia activa, confió en Dios para suplir la sabiduría y la fuerza necesarias, terminando el proyecto a tiempo, un acto de fe que se alzaba contra el diluvio de la incredulidad. Dentro del arca, el aire se llenó con los sonidos de miles de criaturas, un coro único de vida que Dios mismo había guiado. No fue por habilidad humana, sino por el poder divino que los animales de dos en dos entraron, obedeciendo un instinto migratorio infundido por el Creador. La puerta que se abrió para Noé se cerraría para el mundo. El Señor lo encerró, dice la Escritura. Una puerta cerrada no por manos humanas, sino por el mismo Dios que separaba a los salvos de los perdidos, a la vida de la muerte. Las mismas aguas que destruirían serían las que elevarían el arca, una paradoja divina de juicio y salvación, de aniquilación y preservación. Y entonces, el día llegó. El día que marcaría el fin de toda una generación. El día en que todos aquellos con quienes Noé había crecido, conocerían su destino. Entra tú y toda tu casa en el arca, le dijo el Señor, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esta no fue una orden de ir al arca, sino de venir a ella, implicando que Dios mismo ya estaba allí, esperando recibir a Noé y su familia en ese refugio flotante. Fue un momento trascendental, una despedida muda de un mundo que se negaba a escuchar, un acto de fe supremo para Noé, que dejaba atrás todo lo conocido, todos sus recuerdos, para abrazar la promesa de un nuevo amanecer. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio se desataron, cubriendo toda la tierra. Él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron para escapar de la furia que se cernía, de animales limpios y no limpios, de aves y reptiles. Todos entraron de dos en dos, guiados por Dios. Y tras 7 días de espera, una prueba final de fe después de más de un siglo de preparación, las ventanas de los cielos se abrieron, las fuentes del gran abismo se rompieron, y la lluvia cayó implacablemente durante 40 días y 40 noches, un tiempo de prueba y purificación, un preludio del nuevo mundo que nacería de las aguas. Después de 120 años de construcción y 150 días de la furia del diluvio, las aguas comenzaron a retroceder. En la seguridad del arca, Noé y su familia permanecieron protegidos, esperando el próximo movimiento divino. Y Dios, que nunca se olvidó de Noé, que lo sostuvo diariamente, se acordó de él. Envió un viento sobre la tierra,
y las aguas disminuyeron. Es fácil sentirse impotente ante un desastre natural, pero debemos recordar que el Todopoderoso, quien creó el vasto universo, puede calmar las aguas más furiosas. Su sabiduría y poder están más allá de nuestra comprensión, y Él puede superar cualquier obstáculo. No importa cuán aterradora pueda parecer la fuerza de la naturaleza, nada es imposible para el poder divino que gobierna nuestro mundo. El mismo día Noé, Sem, Cam, Jafet, sus esposas y las de sus hijos, junto con todos los animales según su especie, entraron en el arca. 2 a 2, de todo ser vivo con aliento y espíritu de vida, entraron tal como Dios lo había ordenado. Y el Señor, con su propia mano, cerró la puerta detrás de ellos. Esta no fue una decisión nuestra, la descalificación de los individuos de la salvación. Esta fue la decisión divina, una puerta abierta hasta el último momento posible, pero que eventualmente debe cerrarse. Para Noé, el arca era la salvación suprema. Para el resto del mundo fuera de esa puerta, era la condenación sin oportunidad de redención, el fin de la contienda del Espíritu de Dios con la humanidad. La gran lluvia, ese diluvio de 40 días y noches, no solo inundó la tierra, sino que levantó el arca, haciéndola flotar alto sobre la superficie de las aguas. Las aguas se volvieron poderosas, cubriendo todas las montañas altas debajo del cielo, elevándose 15 codos por encima de los picos más altos. No era una inundación local, sino un juicio global. Todo ser vivo que se movía en la tierra pereció: aves, ganado, animales salvajes, criaturas rastreras y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices en tierra seca murió. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca permanecieron vivos, una imagen impactante de la fidelidad de Dios a su promesa y la irrevocabilidad de su juicio. El monte Ararat, con sus picos majestuosos, no era el lugar ideal para desembarcar, pero si Dios lo había elegido, era el lugar perfecto. Desde allí, los animales podrían dispersarse en todas direcciones. Noé, después de 40 días de que las cimas se hicieron visibles, abrió la ventana que había construido. Con una mezcla de expectativa y ansiedad, envió un cuervo para explorar el mundo exterior. El cuervo, carroñero por naturaleza, voló de un lado a otro, encontrando quizás carcasas flotantes para alimentarse, sin necesidad de regresar. Pero Noé necesitaba una señal más clara, un pájaro que regresara solo si encontraba un lugar limpio y seco donde posarse, un mensajero de esperanza. Así, Noé envió una paloma, una criatura limpia, símbolo de paz y pureza. La paloma, al no encontrar dónde posar su pata en la vasta extensión de agua, regresó al arca. Noé la recibió, la sostuvo cerca y esperó pacientemente 7 largos días. Luego, la envió de nuevo, y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en su pico. ¡Qué visión más poderosa! Una señal inequívoca de que las aguas habían retrocedido, que la vida había comenzado a brotar de nuevo. La paloma, al ser un ave limpia, no se posaría en la inmundicia, esperando con paciencia la tierra seca y adecuada. Las aguas retrocedieron, y el arca reposó majestuosamente en el monte Ararat, una cadena montañosa imponente, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. Imaginen ese momento, después de días de truenos, de la furia de las aguas, el arca, como una cruz que se asienta en la tierra, encontró su ancla. Durante 150 días, las aguas habían cubierto la faz de la tierra, pero luego el milagro, los contornos perdidos del mundo comenzaron a revelarse lentamente. El día 17 del 7º mes, el arca se posó en las majestuosas montañas de Ararat. Luego, el primer día del 10º mes, las cimas de las montañas emergieron, señalando el retorno de la vida a la tierra, un testimonio del control divino sobre los elementos. Noé, con una sabiduría guiada por el Espíritu, esperó otros 7 días. Entonces, envió la paloma una vez más, y esta vez no regresó. Sabía, con una certeza profunda, que el viaje había llegado a su fin. La paloma había encontrado su nuevo hogar en la tierra renacida, un símbolo de que la vida, con sus semillas de esperanza, florecía de nuevo.
Dios había instruido a Noé cuándo entrar al arca, pero no cuándo salir. Él siempre revela a su pueblo lo que es prácticamente bueno para ellos, y para Noé, el cuándo salir era una cuestión de fe, de discernimiento, de esperar la señal divina, confiando en que Dios no lo dejaría en la oscuridad. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se habían secado sobre la tierra. Noé retiró la cubierta del arca y miró, y he aquí, la superficie del suelo estaba seca. Imaginen la anticipación, la explosión de gratitud en su corazón. Pero aún así, permanecieron dentro del arca por un tiempo más, esperando la palabra divina. Finalmente, en el segundo mes, el día 27 del mes, la tierra estaba completamente seca. Y entonces Dios habló a Noé: «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo ser vivo de toda carne, para que se reproduzcan en gran número en la tierra, y sean fructíferos y se multipliquen en la tierra». Fue un año de cambio trascendental. Desde el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé hasta el día 27 del segundo mes del año 601, un año completo de confinamiento, de dependencia total de Dios. Pero Noé y su familia emergieron triunfantes y vivos. Al salir, contemplaron una tierra estallando con nueva vida, las criaturas repoblando el planeta, trayendo de vuelta la vibración y la diversidad perdidas. Noé caminó hacia afuera, y el vasto mundo se extendió ante él. Un lienzo en blanco para un nuevo comienzo, una oportunidad para edificar una sociedad basada en la fe y la obediencia, un recordatorio eterno de que el juicio de Dios siempre abre camino a la redención. Con gran devoción, Noé construyó un magnífico altar al Señor, seleccionando los animales y aves más puros para ofrecerlos como sacrificios quemados. Las llamas se elevaban hacia el cielo, un aroma grato ascendiendo ante el Todopoderoso. Un momento verdaderamente impresionante que le dejó profundamente conmovido. Este fue un verdadero acto de fe, un sacrificio costoso. Con solo 7 de cada animal limpio en el arca, Noé arriesgó la extinción de algunas especies al ofrecerlos a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que el sacrificio que cuesta, que duele, es lo que más agrada a Dios, lo que demuestra la profundidad de nuestra entrega. ¿Estás listo, mi hermano o mi hermana, para un desafío emocionante, para honrar y conectarte verdaderamente con Dios? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios que te cuesten algo? El Señor sintió el aroma agradable, un olor suave y satisfactorio, y se dijo a sí mismo: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser vivo como he hecho». La ofrenda extravagante de Noé trajo una inmensa alegría a Dios, una complacencia tan profunda que hizo una promesa magnífica para Noé y para toda la humanidad. Es una promesa de pura misericordia. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. El hombre aún hará el mal, pero Dios, en su inmensa gracia, decidió perdonar a la humanidad de este cataclismo de agua, por causa de la fe de un hombre. He aquí, el Todopoderoso derramó sus bendiciones sobre Noé y sus hijos, ordenándoles ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. El temor y el terror de los humanos estarían sobre cada bestia, ave, reptil y pez, entregados en sus manos como alimento, con una nueva condición: no comer carne con su vida, es decir, su sangre. El mundo no era como lo había conocido antes, era un nuevo comienzo, con un mandato renovado de Dios. Así como Adán recibió instrucciones para gobernar y alimentarse, ahora Noé y sus descendientes recibían permiso para comer animales, pero con respeto por la santidad de la vida, por la sangre que simboliza la esencia misma de la existencia. La sangre es vital, es la esencia misma de la vida, y por ello merece el mayor respeto. Derramar sangre es quitar la vida. No se trata de superstición, sino de reconocer la santidad de toda existencia. Dios exigió un ajuste de cuentas por la sangre derramada, tanto de animales como de hombres. Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada,
sentenció el Señor, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, y la vida humana es inherentemente valiosa. Este mandato subraya la seriedad de quitar una vida y la responsabilidad divina de la justicia. La vida es preciosa y debe ser protegida a toda costa, un principio fundamental para la nueva humanidad. Y Dios, en su infinita gracia, nos dio un signo, un símbolo visible de este pacto eterno, el arco iris. Pongo mi arco iris en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que las nubes traigan lluvia y el arco iris aparezca, Dios recordará su pacto, y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir toda carne. Imaginen ser testigo del primer arco iris en nuestro planeta. Esta magnífica creación, elegida por Dios como signo de su fidelidad inquebrantable hacia Noé y todas las generaciones, es también una promesa para ti. Cuando lo veas, recuerda la historia épica de Noé, el cumplimiento de las promesas de Dios y su pacto de paz con la humanidad, tan inquebrantable como el arco de colores en el cielo. Y Dios repitió el mandato: sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse abundantemente por la tierra y multiplíquense en ella. La situación era crítica, el planeta necesitaba ser repoblado, y Dios, en su infinita sabiduría, estableció un pacto con Noé, con sus descendientes y con cada criatura viviente. Nunca más toda carne será exterminada por las aguas de un diluvio, ni nunca más habrá un diluvio para destruir y arruinar la tierra. Esta fue una promesa solemne, una reafirmación de su misericordia, asegurando que las condiciones malignas del mundo prediluviano nunca se repetirían de la misma manera. Un pacto que nos recuerda que, aun en el juicio, Dios es fiel a su carácter de amor y redención. Pero la historia no termina con el arco iris. Los desafíos continuaron. Noé, el hombre más viejo del mundo, se enfrentó a la soledad de haber perdido a toda su generación. Sem, Cam y Jafet, sus hijos, serían el fundamento del nuevo mundo, pero también surgirían nuevas sombras. En un trágico episodio, Noé, tras plantar una viña y embriagarse, quedó desnudo en su tienda. Cam, padre de Canaán, al verlo, mostró una falta de respeto al contarlo a sus hermanos, burlándose de su padre y minando su autoridad. Sem y Jafet, con reverencia, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Un acto de honor que contrastó con la irreverencia de Cam y que tendría profundas consecuencias. Noé, al despertar de su estupor, maldijo a Canaán, hijo de Cam, sentenciando que sería siervo de siervos para sus hermanos, mientras bendijo a Sem y a Jafet. Este episodio revela que el mal, aunque el mundo fue purificado, aún residía en el corazón del hombre, heredado a través de las generaciones. La maldición de Canaán, aunque severa, fue un reflejo de la transgresión de su padre, y la sombra de la rebelión no tardó en reaparecer. Años después de los descendientes de Noé, nació un hombre llamado Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor que fundó imperios y llevó a muchas personas lejos de la voluntad divina. Dios había ordenado a Noé y a sus descendientes que se dispersaran y poblaran la tierra, pero Nimrod y su pueblo, en la llanura de Sinar, decidieron lo contrario. Se negaron a dispersarse, queriendo construir una torre que llegara hasta el cielo, un monumento a su propia gloria y a su desafío a la voluntad de Dios. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, declararon, en abierta oposición al mandato divino. Esta es una verdad que permanece: la humanidad, sin la gracia salvadora a través de la fe en Jesucristo, siempre se opondrá a la voluntad de Dios. Creer que el gran diluvio y la historia de Noé es solo una anécdota lejana o un cuento para niños es el error más catastrófico que muchos cometen, porque detrás de la imposición divina que recibió este hombre yace una verdad tan aplastante y urgente para nuestra propia existencia que la mayoría prefiere ignorarla, sumergidos en la corriente de un mundo que no ve la marea venir. Noé no fue un superviviente por azar, fue el custodio de la promesa, el navegante de la fe en un océano de desesperación, un faro de rectitud en una noche sin estrellas. Hoy desentrañaremos su imposible mandato para entender el nuestro
revelando misterios ocultos que no solo despertarán tu curiosidad, sino que sacudirán los cimientos de tu fe. Esta no es una simple narración, es un llamado a la reflexión profunda, a la transformación del alma. Imaginen, si me lo permiten, un lienzo cósmico desplegándose mucho antes de que la Tierra adquiriera su forma, antes de que el hombre respirara su primer aliento. En aquel tiempo inmemorial, los hijos de Dios, seres de luz y poder indescriptible, habitaban los reinos celestiales. Su propósito era la adoración y la obediencia al Creador. Sin embargo, en el tejido perfecto de esa armonía, surgió la rebelión. Uno de estos seres, revestido de una arrogancia incomprensible, desafió la autoridad divina, precipitando su propia caída y la de muchos otros que abandonaron su morada celestial. Esta es la semilla de la desobediencia, el primer quiebre en la eternidad que prepararía el escenario para la catástrofe que Noé presenciaría, un presagio de la oscuridad que intentaría consumir a la humanidad. Estos seres celestiales, despojados de su gloria original, buscaron en la tierra un nuevo dominio, un lugar donde desplegar su agenda de corrupción. Descendieron de sus alturas, no como mensajeros de luz, sino como sombras que se arrastraban, seducidos por la belleza terrenal. El jardín del Edén, ese paraíso de paz y armonía diseñado para Adán y Eva, ya había sido el campo de batalla de la primera gran tentación, donde la autoridad de Dios fue desafiada. La caída de nuestros primeros padres, al comer del fruto prohibido, no solo les expulsó de un santuario idílico, sino que sembró una maldición que se extendería por generaciones, tejiendo el dolor y el esfuerzo en el ADN mismo de la existencia humana. Y así, la tierra, antes un vergel de delicia, se convirtió en un campo de espinos y cardos, reclamando el sudor del rostro del hombre para arrancar su sustento. La maldición, como una sombra pesada, cayó sobre la humanidad, obligando a Adán y a sus descendientes a labrar la tierra con arduo trabajo, a sentir la opresión de la subsistencia diaria. Dios, en su inmensa tristeza por la desobediencia, no pudo permitir que el pecado y la eternidad coexistieran en el Edén, expulsando a la pareja de ese paraíso perdido. Aquel error, tan profundamente arraigado en la fragilidad humana, no fue un incidente aislado, sino el primer capítulo de una historia que Noé, siglos después, vería culminar en un juicio sin precedentes, en una purificación global. La familia humana creció, pero no sin divisiones profundas. Caín, el primogénito, arrastrado por la envidia y el resentimiento, manchó la tierra con la sangre de su propio hermano, Abel, inaugurando una estirpe marcada por la violencia y el olvido de Dios. Pero en el corazón de Eva, una nueva esperanza floreció con el nacimiento de Set, mi antepasado, a través de quien se gestó una línea piadosa, un camino estrecho de aquellos que, a pesar de las adversidades, invocaban el nombre del Señor. Así, la humanidad se bifurcó, dos corrientes fluyendo en direcciones opuestas, la estirpe de Caín, abrazando la oscuridad, y la estirpe de Set, anhelando la luz divina, en una lucha ancestral que definiría el destino de la creación. En aquella era primigenia, la vida humana se extendía por siglos, una longevidad que hoy nos parece casi mítica. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, Set, su hijo, 912, y Enoc, el hombre que nunca conoció la muerte, caminó con Dios. Imaginen la sabiduría acumulada, la conexión íntima con los orígenes del mundo que estos patriarcas poseían. Sin embargo, ni la vasta experiencia ni la profunda conexión con la tierra pudieron blindarlos contra las flaquezas del espíritu humano, los celos, la ira, la violencia, esas malezas que brotan del corazón caído. La humanidad crecía en número y en conocimientos, pero hay también en la sutileza y audacia del pecado. Fue en esta época de grandes vidas y crecientes sombras que surgió mi bisabuelo, Enoc, un hombre cuya fe era tan vibrante que trascendió los límites de la mortalidad. Su devoción inquebrantable, su amor ferviente por Dios, lo convirtió en un canal para el poder divino, bendecido con la capacidad de profetizar el futuro con asombrosa precisión. Él habló del juicio venidero, de la purificación que Dios traería sobre la tierra, mucho antes de que la sombra del diluvio se perfilara en el horizonte. Enoc,
cuyo nombre significa dedicado, no solo vivió en una relación íntima con el Creador, sino que fue arrebatado de este mundo sin experimentar la muerte, dejando un testimonio eterno de lo que significa caminar con el Señor. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén, mi abuelo, cuyo nombre, cargado de un presagio ominoso, significaba cuando él muera, esto sucederá. Era una profecía velada del diluvio, un tic-tac en el reloj cósmico que marcaba el tiempo para el juicio. La vida de Matusalén se convirtió, sin saberlo, en la cuenta regresiva más larga de la historia humana, un recordatorio silencioso de la paciencia divina, pero también de la inevitabilidad de su justicia. Las comunidades y los clanes florecieron, explorando la tierra, desarrollando habilidades, creando civilizaciones incipientes, pero en su corazón, la oscuridad crecía. 10 generaciones después de Adán, la humanidad se encontraba en una encrucijada peligrosa. A pesar de los avances y la organización social, la maldición de la tierra hacía que la vida fuera una lucha constante, un sudor incesante por la supervivencia. Fue entonces cuando mi padre, Lamec, me dio el nombre de Noé, que significa consuelo o descanso, profetizando que yo traería alivio a un pueblo exhausto por el dolor y la labor bajo el peso de la maldición. Nací con un propósito, con una vocación, en un mundo que se precipitaba hacia el abismo, un mundo malvado, un mundo que había sido invadido por la sombra de los Nefilim, esos gigantes, seres antinaturales que torcieron aún más la senda de la humanidad. Los Nefilim, nacidos de la unión impía entre los ángeles caídos, esos hijos de Dios que abandonaron su morada, y las hijas de los hombres, eran una anomalía, un testimonio viviente de la depravación que se había apoderado de la tierra. Eran hombres poderosos de antaño, hombres de renombre, admirados y temidos, sí, pero su presencia solo profundizaba el caos, desviando la adoración del Creador hacia una fascinación por lo grotesco y lo perverso. Legiones malignas infiltraban la humanidad, y la tierra se llenó de violencia y corrupción moral. Imaginen un mundo así, donde cada pensamiento, cada intención del corazón humano, era continuamente solo para el mal. Visualicen conmigo un paisaje sombrío donde la honestidad y la bondad se marchitaron como hierba seca, donde el engaño y la manipulación se convirtieron en la moneda corriente, la norma social. Las familias, lejos de ser refugios de amor, eran campos de batalla de traición. Los vecinos, depredadores en lugar de protectores. Los gobiernos, símbolos de opresión, cimientos de la ley del más fuerte. No era un lugar de paz, sino un pantano de pecado, violencia y corrupción, una herida abierta en el corazón de la creación. Dios, al contemplar esta devastación espiritual y moral, sintió una tristeza infinita, un dolor tan profundo que trascendía toda comprensión humana, como un padre con el corazón destrozado por la rebeldía de sus hijos, pero magnificado al infinito. La humanidad, la joya de la creación divina, se había extraviado de tal manera que el corazón de Dios se dolió profundamente por haberla hecho. La violencia, la maldad y el engaño habían corroído el alma del mundo. Fue en este clímax de depravación que una decisión, desgarradora para el Creador, fue tomada. El Señor resolvió borrar de la faz de la tierra no solo al hombre, sino también a los animales, a las criaturas rastreras y a las aves del cielo. No había otra opción para sanar un mundo que se precipitaba en el caos más absoluto, donde el Espíritu de Dios no podía contender para siempre con la obstinación humana. El juicio era inminente, una purificación por agua estaba a punto de descender, pero en medio de esta oscuridad, una luz se encendió. Y esa luz, mis queridos hermanos, esa gracia inmerecida, recayó sobre Noé. En un mundo donde cada intención de los pensamientos del hombre era solo mal continuamente, donde cada aspecto de la naturaleza humana estaba corrompido, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Era un hombre justo, íntegro, que caminaba en estrecha relación con Dios, a diferencia de sus contemporáneos que se entregaban a la depravación. Su familia, unida por la fe, se mantuvo lejos de las uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Noé no era perfecto, pero se esforzó sinceramente por seguir los mandamientos de Dios.
Su vida era un testimonio de obediencia, un santuario de rectitud en medio de la podredumbre moral y espiritual del mundo. Como su bisabuelo Enoc, Noé encontró su alegría en servir y obedecer al Señor, viviendo una vida irreprochable. Mientras otros se sumergían en los placeres efímeros de la carne, él cultivaba una relación íntima con el Creador, valorando cada paso de su jornada con él. Y fue a este hombre, a este faro de esperanza, a quien Dios confió su dolorosa decisión. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres, y he aquí que yo los destruiré a ellos junto con la tierra. Esta fue una revelación que apuntaba a la raíz profunda de la corrupción, una sentencia dictada por la justicia divina. Pero en el mismo aliento de juicio resonó el eco de la gracia. Dios, en su infinita misericordia, eligió preservar un remanente, un pequeño grupo de personas para repoblar la tierra, y Noé fue el instrumento de esa salvación. Hazte un arca de madera de gofer, fue la instrucción divina. No un barco cualquiera, sino una fortaleza flotante, un refugio de esperanza. Este era el proyecto de Noé, no una tarea delegable, sino un acto de fe personal que le exigía construir compartimentos, establos, jaulas, revestir todo con brea para impermeabilizarlo, una tarea titánica que sería un testimonio viviente de la inminencia del juicio y la promesa de un nuevo comienzo. Las dimensiones del arca eran asombrosas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Era más que un barco, era una barcaza colosal, diseñada para flotar y preservar la vida, no para navegar los océanos. Una ventana, a 18 pulgadas del techo, para la luz y la ventilación, y una puerta lateral, una única entrada. Estas instrucciones precisas, meticulosas, hablaban de un Dios que no dejaba nada al azar, que en su plan de destrucción tejía con la misma exactitud los hilos de la salvación. El arca se erigía, lenta pero inexorablemente, como un monumento a la fe en un mundo ciego a la verdad. Al comenzar la construcción, Noé no podía comprender la magnitud del desastre venidero. Solo sabía que debía confiar, obedecer, martillo en mano, clavo tras clavo. El mensaje divino era claro: debes hacerla, y así lo hizo. Solo después, el Señor le reveló el panorama completo de sus planes, porque he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé, convocado para el papel más crucial en la historia de la salvación y el juicio, se encontró en un momento extraordinario, cargado de una responsabilidad y un propósito que pocos mortales han conocido. Dios, en su soberanía, hizo un pacto con Noé, un acuerdo solemne en medio de la inminente catástrofe. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé sería el eslabón, el puente entre un mundo viejo y uno nuevo. Pero la promesa no terminaba ahí. De cada ser vivo, de cada especie, 2 de cada tipo, macho y hembra, deberían entrar en el arca para mantener viva la descendencia, junto con vastas provisiones de alimento para todos. Imaginen la tarea, mis amigos: una casa flotante para 35,000 pares de animales, o 136,000 ovejas en la mitad de su capacidad, con espacio suficiente para alimento y refugio. Esta era una labor que solo el poder divino podía orquestar. El instinto migratorio infundido por el Creador en cada criatura, guiándolas hacia el arca. Noé no las recopiló por habilidad humana, sino por la mano invisible de Dios. Y él, con una fe inquebrantable, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No había vacilación ni duda en su corazón. A pesar de los incontables obstáculos, de las burlas de sus contemporáneos, de la inmensa cantidad de materiales y los años que la construcción demandaría, Noé perseveró. Era un predicador de justicia, y la construcción del arca era su sermón más poderoso, un testimonio silencioso que resonaba en cada golpe de martillo, invitando al arrepentimiento. 120 largos años, imaginen el tiempo, la paciencia,
la constancia que exigió esa obra monumental. Durante más de un siglo, Noé y su familia trabajaron, mientras él proclamaba sin cesar el mensaje de arrepentimiento. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era una advertencia tangible, una manifestación física de la justicia venidera, un llamado urgente a volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero la incredulidad era rampante. La gente banqueteaba, bebía, se casaba, se entregaba a sus placeres, ciegos, sordos a la inminente destrucción, burlándose del viejo loco Noé y su ridículo barco en tierra seca. Su incredulidad era una tragedia que se cocinaba a fuego lento. La humanidad de aquella era antediluviana, a pesar de su longevidad y logros, construcción de ciudades, instrumentos musicales, metalurgia, se había hundido en una orgullosa autonomía que ignoraba a su creador. Noé, mientras construía, debió haber soportado no solo el agotamiento físico, sino también el escarnio y la incertidumbre. Perdió a su padre, Lamec, y su bisabuelo, Enoc, ya había sido llevado por Dios, el profeta que había anunciado el juicio. La soledad de su fe debió haber sido un peso inmenso. Pero Noé, en su obediencia activa, confió en Dios para suplir la sabiduría y la fuerza necesarias, terminando el proyecto a tiempo, un acto de fe que se alzaba contra el diluvio de la incredulidad. Y entonces, el día llegó. El día que marcaría el fin de toda una generación. El día en que todos aquellos con quienes Noé había crecido, conocerían su destino. «Entra tú y toda tu casa en el arca», le dijo el Señor, «porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Esta no fue una orden de ir al arca, sino de venir a ella, implicando que Dios mismo ya estaba allí, esperando recibir a Noé y su familia en ese refugio flotante. Fue un momento trascendental, una despedida muda de un mundo que se negaba a escuchar, un acto de fe supremo para Noé, que dejaba atrás todo lo conocido, todos sus recuerdos, para abrazar la promesa de un nuevo amanecer. Dentro del arca, el aire se llenó con los sonidos de miles de criaturas, un coro único de vida que Dios mismo había guiado. No fue por habilidad humana, sino por el poder divino que los animales de dos en dos entraron, obedeciendo un instinto migratorio infundido por el Creador. La puerta que se abrió para Noé se cerraría para el mundo. El Señor lo encerró, dice la Escritura, una puerta cerrada no por manos humanas, sino por el mismo Dios que separaba a los salvos de los perdidos, a la vida de la muerte. Las mismas aguas que destruirían serían las que elevarían el arca, una paradoja divina de juicio y salvación, de aniquilación y preservación. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio se desataron, cubriendo toda la tierra. Él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron para escapar de la furia que se cernía, de animales limpios y no limpios, de aves y reptiles. Todos entraron de dos en dos, guiados por Dios. Y tras 7 días de espera, una prueba final de fe después de más de un siglo de preparación, las ventanas de los cielos se abrieron, las fuentes del gran abismo se rompieron, y la lluvia cayó implacablemente durante 40 días y 40 noches, un tiempo de prueba y purificación, un preludio del nuevo mundo que nacería de las aguas. El mismo día Noé, Sem, Cam, Jafet, sus esposas y las de sus hijos, junto con todos los animales según su especie, entraron en el arca, 2 a 2, de todo ser vivo con aliento y espíritu de vida, entraron tal como Dios lo había ordenado. Y el Señor, con su propia mano, cerró la puerta detrás de ellos. Esta no fue una decisión nuestra, la descalificación de los individuos de la salvación. Esta fue la decisión divina, una puerta abierta hasta el último momento posible, pero que eventualmente debe cerrarse. Para Noé, el arca era la salvación suprema. Para el resto del mundo fuera de esa puerta, era la condenación sin oportunidad de redención, el fin de la contienda del Espíritu de Dios con la humanidad. La gran lluvia, ese diluvio de 40 días y noches, no solo inundó la tierra, sino que levantó el arca, haciéndola flotar alto sobre la superficie de las aguas. Las aguas se volvieron poderosas, cubriendo todas las montañas altas debajo del cielo,
elevándose 15 codos por encima de los picos más altos. No era una inundación local, sino un juicio global. Todo ser vivo que se movía en la tierra pereció: aves, ganado, animales salvajes, criaturas rastreras y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices en tierra seca murió. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca permanecieron vivos, una imagen impactante de la fidelidad de Dios a su promesa y la irrevocabilidad de su juicio. Después de 120 años de construcción y 150 días de la furia del diluvio, las aguas comenzaron a retroceder. En la seguridad del arca, Noé y su familia permanecieron protegidos, esperando el próximo movimiento divino. Y Dios, que nunca se olvidó de Noé, que lo sostuvo diariamente, se acordó de él. Envió un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Es fácil sentirse impotente ante un desastre natural, pero debemos recordar que el Todopoderoso, quien creó el vasto universo, puede calmar las aguas más furiosas. Su sabiduría y poder están más allá de nuestra comprensión, y Él puede superar cualquier obstáculo. No importa cuán aterradora pueda parecer la fuerza de la naturaleza, nada es imposible para el poder divino que gobierna nuestro mundo. Las aguas retrocedieron, y el arca reposó majestuosamente en el monte Ararat, una cadena montañosa imponente, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. Imaginen ese momento, después de días de truenos, de la furia de las aguas, el arca, como una cruz que se asienta en la tierra, encontró su ancla. Durante 150 días, las aguas habían cubierto la faz de la tierra, pero luego el milagro, los contornos perdidos del mundo comenzaron a revelarse lentamente. El día 17 del séptimo mes, el arca se posó en las majestuosas montañas de Ararat. Luego, el primer día del 10º mes, las cimas de las montañas emergieron, señalando el retorno de la vida a la tierra, un testimonio del control divino sobre los elementos. El monte Ararat, con sus picos majestuosos, no era el lugar ideal para desembarcar, pero si Dios lo había elegido, era el lugar perfecto. Desde allí, los animales podrían dispersarse en todas direcciones. Noé, después de 40 días de que las cimas se hicieron visibles, abrió la ventana que había construido. Con una mezcla de expectativa y ansiedad, envió un cuervo para explorar el mundo exterior. El cuervo, carroñero por naturaleza, voló de un lado a otro, encontrando quizás carcasas flotantes para alimentarse, sin necesidad de regresar. Pero Noé necesitaba una señal más clara, un pájaro que regresara solo si encontraba un lugar limpio y seco donde posarse, un mensajero de esperanza. Así, Noé envió una paloma, una criatura limpia, símbolo de paz y pureza. La paloma, al no encontrar dónde posar su pata en la vasta extensión de agua, regresó al arca. Noé la recibió, la sostuvo cerca y esperó pacientemente 7 largos días. Luego, la envió de nuevo, y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en su pico. ¡Qué visión más poderosa! Una señal inequívoca de que las aguas habían retrocedido, que la vida había comenzado a brotar de nuevo. La paloma, al ser un ave limpia, no se posaría en la inmundicia, esperando con paciencia la tierra seca y adecuada. Noé, con una sabiduría guiada por el Espíritu, esperó otros 7 días. Entonces, envió la paloma una vez más, y esta vez no regresó. Sabía, con una certeza profunda, que el viaje había llegado a su fin. La paloma había encontrado su nuevo hogar en la tierra renacida, un símbolo de que la vida, con sus semillas de esperanza, florecía de nuevo. Dios había instruido a Noé cuándo entrar al arca, pero no cuándo salir. Él siempre revela a su pueblo lo que es prácticamente bueno para ellos, y para Noé, el cuándo salir era una cuestión de fe, de discernimiento, de esperar la señal divina, confiando en que Dios no lo dejaría en la oscuridad. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se habían secado sobre la tierra. Noé retiró la cubierta del arca y miró, y he aquí, la superficie del suelo estaba seca. Imaginen la anticipación, la explosión de gratitud en su corazón. Pero aún así, permanecieron dentro del arca por un tiempo más,
esperando la palabra divina. Finalmente, en el segundo mes, el día 27 del mes, la tierra estaba completamente seca. Y entonces Dios habló a Noé: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo ser vivo de toda carne, para que se reproduzcan en gran número en la tierra, y sean fructíferos y se multipliquen en la tierra. Fue un año de cambio trascendental. Desde el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé hasta el día 27 del segundo mes del año 601, un año completo de confinamiento, de dependencia total de Dios. Pero Noé y su familia emergieron triunfantes y vivos. Al salir, contemplaron una tierra estallando con nueva vida, las criaturas repoblando el planeta, trayendo de vuelta la vibración y la diversidad perdidas. Noé caminó hacia afuera, y el vasto mundo se extendió ante él. Un lienzo en blanco para un nuevo comienzo, una oportunidad para edificar una sociedad basada en la fe y la obediencia, un recordatorio eterno de que el juicio de Dios siempre abre camino a la redención. Con gran devoción, Noé construyó un magnífico altar al Señor, seleccionando los animales y aves más puros para ofrecerlos como sacrificios quemados. Las llamas se elevaban hacia el cielo, un aroma grato ascendiendo ante el Todopoderoso. Un momento verdaderamente impresionante que le dejó profundamente conmovido. Este fue un verdadero acto de fe, un sacrificio costoso. Con solo 7 de cada animal limpio en el arca, Noé arriesgó la extinción de algunas especies al ofrecerlos a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que el sacrificio que cuesta, que duele, es lo que más agrada a Dios, lo que demuestra la profundidad de nuestra entrega. ¿Estás listo, mi hermano, mi hermana, para un desafío emocionante, para honrar y conectarte verdaderamente con Dios? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios que te cuesten algo? El Señor sintió el aroma agradable, un olor suave y satisfactorio, y se dijo a sí mismo: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser vivo como he hecho. La ofrenda extravagante de Noé trajo una inmensa alegría a Dios, una complacencia tan profunda que hizo una promesa magnífica para Noé y para toda la humanidad. Es una promesa de pura misericordia. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. El hombre aún hará el mal, pero Dios, en su inmensa gracia, decidió perdonar a la humanidad de este cataclismo de agua, por causa de la fe de un hombre. He aquí, el Todopoderoso derramó sus bendiciones sobre Noé y sus hijos, ordenándoles ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. El temor y el terror de los humanos estarían sobre cada bestia, ave, reptil y pez, entregados en sus manos como alimento, con una nueva condición: no comer carne con su vida, es decir, su sangre. El mundo no era como lo había conocido antes, era un nuevo comienzo, con un mandato renovado de Dios. Así como Adán recibió instrucciones para gobernar y alimentarse, ahora Noé y sus descendientes recibían permiso para comer animales, pero con respeto por la santidad de la vida, por la sangre que simboliza la esencia misma de la existencia. La sangre es vital, es la esencia misma de la vida, y por ello merece el mayor respeto. Derramar sangre es quitar la vida. No se trata de superstición, sino de reconocer la santidad de toda existencia. Dios exigió un ajuste de cuentas por la sangre derramada, tanto de animales como de hombres. Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, sentenció el Señor, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, y la vida humana es inherentemente valiosa. Este mandato subraya la seriedad de quitar una vida y la responsabilidad divina de la justicia. La vida es preciosa y debe ser protegida a toda costa, un principio fundamental para la nueva humanidad. Y Dios repitió el mandato: sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse abundantemente por la tierra y multiplíquense en ella. La situación era crítica, el planeta necesitaba ser repoblado, y Dios, en su infinita sabiduría, estableció un pacto con Noé, con sus descendientes y con cada criatura viviente.
Nunca más toda carne será exterminada por las aguas de un diluvio, ni nunca más habrá un diluvio para destruir y arruinar la tierra. Esta fue una promesa solemne, una reafirmación de su misericordia, asegurando que las condiciones malignas del mundo prediluviano nunca se repetirían de la misma manera. Un pacto que nos recuerda que, aun en el juicio, Dios es fiel a su carácter de amor y redención. Y Dios, en su infinita gracia, nos dio un signo, un símbolo visible de este pacto eterno, el arco iris. Pongo mi arco iris en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que las nubes traigan lluvia y el arco iris aparezca, Dios recordará su pacto, y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir toda carne. Imaginen ser testigo del primer arco iris en nuestro planeta. Esta magnífica creación, elegida por Dios como signo de su fidelidad inquebrantable hacia Noé y todas las generaciones, es también una promesa para ti. Cuando lo veas, recuerda la historia épica de Noé, el cumplimiento de las promesas de Dios y su pacto de paz con la humanidad, tan inquebrantable como el arco de colores en el cielo. Pero la historia no termina con el arco iris. Los desafíos continuaron. Noé, el hombre más viejo del mundo, se enfrentó a la soledad de haber perdido a toda su generación. Sem, Cam y Jafet, sus hijos, serían el fundamento del nuevo mundo, pero también surgirían nuevas sombras. En un trágico episodio, Noé, tras plantar una viña y embriagarse, quedó desnudo en su tienda. Cam, padre de Canaán, al verlo, mostró una falta de respeto al contarlo a sus hermanos, burlándose de su padre y minando su autoridad. Sem y Jafet, con reverencia, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Un acto de honor que contrastó con la irreverencia de Cam y que tendría profundas consecuencias. Noé, al despertar de su estupor, maldijo a Canaán, hijo de Cam, sentenciando que sería siervo de siervos para sus hermanos, mientras bendijo a Sem y a Jafet. Este episodio revela que el mal, aunque el mundo fue purificado, aún residía en el corazón del hombre, heredado a través de las generaciones. La maldición de Canaán, aunque severa, fue un reflejo de la transgresión de su padre, y la sombra de la rebelión no tardó en reaparecer. Años después de los descendientes de Noé, nació un hombre llamado Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor que fundó imperios y llevó a muchas personas lejos de la voluntad divina. Dios había ordenado a Noé y a sus descendientes que se dispersaran y poblaran la tierra, pero Nimrod y su pueblo, en la llanura de Sinar, decidieron lo contrario. Se negaron a dispersarse, queriendo construir una torre que llegara hasta el cielo, un monumento a su propia gloria y a su desafío a la voluntad de Dios. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, declararon, en abierta oposición al mandato divino. Esta es una verdad que permanece: la humanidad, sin la gracia salvadora a través de la fe en Jesucristo, siempre se opondrá a la voluntad de Dios. Pero la Escritura es clara: la voluntad del Señor siempre triunfa, inafectada por los intentos humanos de desafiarla. No fue difícil para el Señor detener el progreso de la Torre de Babel. Él descendió, confundió el lenguaje de toda la tierra y dispersó a la gente, frustrando sus planes de arrogancia. Imaginen el asombro, la confusión de esas personas cuando de repente no pudieron entenderse. Para Dios fue un acto simple, un testimonio de que sus planes no pueden ser detenidos. Así, las semillas de la humanidad se dispersaron por el mundo, no por su propia voluntad, sino por la mano poderosa de Dios, que dirige los hilos de la historia. 3 siglos después del gran diluvio, el tiempo de Noé en este mundo estaba llegando a su fin. ¿Quién fue, en la práctica, este hombre que navegó por un océano de juicio y desesperación? Noé fue un ejemplo vivo de una vida de fe. Por fe, advirtió sobre cosas aún no vistas. Con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Por fe, condenó al mundo por su incredulidad. Su vida fue el resultado de una obediencia y fidelidad generacional a Dios. Un hombre que fue recto con el Señor, recto con los demás, y que mantuvo una relación reverente y adoradora con el Creador. Era, en esencia, un hombre de justicia,
cuya fe le fue contada por justicia. He aquí, el Señor Todopoderoso tiene el poder de librar a los justos de todo tipo de pruebas y tribulaciones, y al reflexionar sobre la vida de Noé, es un recordatorio grabado a fuego en el alma de que el pecado no quedará impune, que el día del ajuste de cuentas se acerca rápidamente. Pero también es un recordatorio de que en medio del juicio más severo, Dios siempre provee una puerta, una vía de escape, una oportunidad de redención para aquellos que por fe le obedecen. Como Noé, estamos llamados a ser esa luz en la oscuridad, a caminar en un camino estrecho, confiando en el pastor que nos cuida. Si hoy sentiste un llamado a la reflexión profunda, a buscar esa luz en tu propia oscuridad, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón, te movió a la urgencia o te llenó de asombro? Déjalo abajo. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela vivir en su verdad. Y si quieres profundizar aún más, si anhelas descubrir enseñanzas bíblicas que transforman vidas y encienden el fuego de la fe, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde el camino estrecho se revela y las semillas de la esperanza florecen. Que la gracia y la paz del Señor te acompañen en cada paso de tu caminar.